Aquí estamos de vuelta. Nicolás Maduro Moros. Él era chofer de camión, de buses. Sin duda tenía una presencia interesante que Hugo Chávez la distinguió y lo hizo su sucesor. Pero 20 años de un tirano, un dictador que negaba que hubieran presos políticos en Venezuela, ahora ya los están liberando y llegó su fin. Realmente no hay mal que dure 100 años y acabó de la peor manera Nicolás Maduro. Pero antes de ir con un recuento de lo que pasó el fin de semana pasado en Venezuela, ¿quién es Nicolás Maduro? ¿De qué se trata? ¿Qué personaje siniestro? Vamos a conocer algo más de él. Tras años llenos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y corrupción, los días de impunidad del dictador venezolano llegaron a su fin. Hoy, capturado y bajo custodia de Estados Unidos, deberá responder ante la justicia por la gran cantidad de crímenes de los que es acusado. Pero ¿quién es Nicolás Maduro? ¿Y cómo de chofer de autobuses se convirtió en el presidente de Venezuela? Nacido en Caracas en 1962, desde muy joven estuvo vinculado a la política, pues como estudiante se involucró con la Liga Socialista, llegando incluso a viajar a Cuba para recibir una instrucción ideológica. Fue conductor de autobuses del Metro de Caracas, llegando a convertirse en sindicalista. Fue de esta manera que llegó a conocer a quien se convertiría en su mentor y protector, el comandante Hugo Chávez, quien lo llevaría a formar parte del gobierno en 1999. Con la bendición de un Chávez enfermo de cáncer, Maduro asumió la presidencia en 2013, luego de derrotar a Enrique Capriles en una cuestionada votación. Desde entonces, iniciaría un gobierno de 12 años y 9 meses ininterrumpidos, llenos de cuestionamientos por abuso de autoridad, corrupción y violaciones de los derechos humanos. Bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela viviría una de sus épocas más sombrías, pues no solo perdió millones de habitantes por muertes y exilio, sino que también vio reducida su economía en un 72%, además de romper relaciones con poderosos aliados internacionales. La pobreza llegó al 90% de la población, provocando el mayor éxodo latinoamericano de los últimos años. 8 millones de venezolanos abandonaron el país para buscar refugio en otras naciones, trabajando intensamente con el sueño de algún día regresar a su tierra para reencontrarse con sus familias. Hoy, aquel sombrío panorama parece iluminarse con algo de esperanza, pues millones de venezolanos celebran la caída de Nicolás Maduro, esperando recuperar la libertad de su país y que el hombre que los llevó a la desgracia pague por todos sus crímenes. La operación militar que se llevó a Maduro, lo capturó y lo pudo extraer, se llamaba la Operación Resolución Absoluta. Impresionante. Ya Estados Unidos había comenzado con un bloqueo frente a las costas de Venezuela, primero interceptando embarcaciones que llevaban droga, pero luego ya cerrando esa presión. Pero ese día, la madrugada del 7 de enero, el sábado, 150 aeronaves, entre helicópteros, aviones de diferentes tipos, se acercaron. Lograron realmente anular los radares, los transpondedores se apagaron, los helicópteros volaban al ras del mar para no ser interceptados. Y en medio de ella, la Fuerza Delta, que era lo que iba a capturar. Porque aquí estuvo la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero la Fuerza Delta es una fuerza de comandos de super élite, que son los que bajaron donde estaba Maduro escondido, lo capturan, lo extraen, se lo llevaron primero a un navío que era el Iwo Jima, un buque, de ahí a Guantánamo en Cuba, de ahí tomó un avión que lo llevó hasta una base militar, un aeropuerto en Stewart, hasta la prisión. Contracorriente nos cuenta este paso a paso. Mientras Caracas dormía, el cielo comenzaba a llenarse de destellos de fuego. No era un simulacro militar, sino el inicio de una operación planificada durante meses, ejecutada con sigilo hasta donde se pudo y con una precisión quirúrgica. Estados Unidos había activado la Operación Resolución Absoluta, una intervención helitransportada para capturar y acabar con el régimen de más de 12 años de Nicolás Maduro. Y comenzó así. Yo vivo bastante cerca de uno de estos centros, de estos aeropuertos. Y por supuesto que las explosiones hizo que todo el mundo corriera. Normalmente en Israel, el Líbano, Irak, que puedes ver estos videos que caen misiles y escuchas, ¿no? Digamos a través de la televisión. Pero tenerlo en vivo, o sea, que ese sonido en vivo es una cosa que es muy difícil. O sea, no te lo puedo comparar
con algún otro, pero al escuchar esos impactos tú dices, esto no es un sonido común, y ahí es cuando tú en ese momento dices, esto fue que ha entrado Estados Unidos. O sea, era lo único que ya en ese momento sí se tenía claro. El objetivo no era una base militar, barco del narcotráfico o un cargamento ilegal, sino el mismísimo dictador Nicolás Maduro, que se convirtió en el blanco central de la operación que cambiaría la historia del poder en Venezuela. Minutos antes de la medianoche del sábado 3 de enero, Washington ya tenía la orden final dada por Donald Trump: empezar la operación que se había ensayado y calculado con distintos escenarios. Una operación militar diseñada para neutralizar defensas, dominar el espacio aéreo y abrir un corredor seguro para las fuerzas especiales Delta que iban por el objetivo mayor. La cuenta regresiva había comenzado. El reloj marcaba las 2:01 de la madrugada. La operación inicia en el aeropuerto internacional y en el puerto de La Guaira. Más de 150 helicópteros y aviones caza F-18 y F-35 fueron desplegados. Son los radares térmicos que utilizan estos para detectar el movimiento en 4 puntos fundamentales: el cuartel de La Montaña, la base aérea de La Carlota, el municipio del Haitillo y el cuartel Fuerte Tiuna. Este último es el lugar clave en donde fue capturado junto a su esposa por la Fuerza Delta el dictador Nicolás Maduro. 2:01 de la madrugada. Explosiones simultáneas rompen el silencio nocturno. Bases aéreas de La Carlota y Fuerte Tiuna son atacadas para inutilizar defensas y evitar cualquier reacción. Sectores enteros se quedan sin electricidad. La ciudad en penumbra, mientras el cielo se ilumina con destellos de fuego. No eran fuegos artificiales por fiestas de fin de año. Eran 150 aeronaves desplegadas desde 20 bases estadounidenses diferentes que atacaban en simultáneo para acabar con las defensas chavistas. Era muy difícil porque tú no sabías hacia dónde disparaban o por qué o quién en ese instante, ¿no? Entonces tú dices, epa, ¿qué pasó? ¿No? Es mucho nerviosismo, hay gente que entra en crisis, escuchabas personas gritando dentro de sus hogares, o sea, fue un momento bien complejo. También era miedo, no solamente por cada uno de nosotros, o sea, no por ti, sino también por los tuyos, tu familia, tus amigos. Helicópteros de fuerzas especiales vuelan a baja altura. Drones vigilan y alertan de puntos estratégicos, mientras civiles eran testigos de la gran cantidad de estallidos, escondiéndose en sus hogares, cerrando sus puertas ante las bolas de fuego que salían de entre los edificios. Los helicópteros volaron a la altura, mucho más abajo de la montaña, para no ser vistos. Entonces, o sea, para que fuera muy difícil verlos. Están bombardeando, marico. Fuerte Tiuna está bombardeado. El escenario para los venezolanos fue aterrador. Las sirenas sonaban en toda la ciudad. Anunciaban un ataque y disparos dirigidos a la milicia. Ya no había duda. Venezuela bajo ataque. Miles de civiles evacúan en autos dentro de la confusión para salvar su vida. Todos estos sonidos te agarran y tú dices, bueno, ¿a dónde voy? Lo que tienes que hacer es correr o buscar, digamos, un sitio donde puedas estar seguro. Muchas personas ya lo venían hablando, que si ocurriera, hacia dónde iban a ir. Familias enteras tenían sus planes, pero la mayoría no tenía ni idea a dónde correr. Comandos de élite ingresan al complejo objetivo, el cuartel Fuerte Tiuna, rompiendo accesos blindados, abatiendo rápidamente a la resistencia. En cuestión de minutos, el operativo alcanza su punto culminante. Nicolás Maduro había sido capturado.
Trasladado bajo estrictas medidas de seguridad fuera del territorio venezolano, llegaría a Nueva York para ser juzgado. La misión había sido cumplida. Pero el caos continúa en las calles. Diversos tiroteos fueron registrados la noche de hoy en los alrededores del Palacio de Miraflores en Caracas. Hombres armados en las calles que presuntamente repelen aeronaves enemigas. Y una población que no descansa de la guerra urbana. No me jodas, no me jodas. Nicolás Maduro, capturado, esposado y derrotado, lejos del poder obsceno que ejerció durante años. Una captura que ya es parte de la historia. Se puede entender el júbilo, la alegría de los venezolanos que están por todo el mundo como una diáspora cuando se enteraron de la captura de Nicolás Maduro. Pero el régimen en sí no cayó. Es decir, los chavistas siguen todavía ahí, aparentemente en un diálogo con Estados Unidos, porque ahí van a tener que seguir alguna ruta para volver a la democracia. Pero muchos venezolanos, sobre todo los que tenemos acá, tenemos más de 1 millón, se preguntan, ¿es el momento de regresar o todavía no? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Contracorriente responde a estas preguntas. Que hay la posibilidad de que venga una oleada más de ciudadanos que la verdad ya el Perú no tiene mayor capacidad de recepción. Hay que esperar que saquen a todos de allí. ¿Todavía tienen que salir todos? Por supuesto. No sé por qué hay venezolanos que hablan que yo no voy a regresar a Venezuela porque allá que todo está feo, que no sé qué. Igualito allá se trabaja igual que acá. Durante años, millones de venezolanos abandonaron su país por el régimen chavista. Hoy, tras la caída de Nicolás Maduro, surge una pregunta. ¿Regresarán a Venezuela o se quedarán en nuestro país tras diversas olas de migración? Tras la operación Resolución Absoluta, los venezolanos que dejaron atrás sus hogares con la esperanza de encontrar una vida lejos del colapso afrontan un dilema. ¿Es tiempo de volver a casa o de quedarse donde ya volvieron a empezar? Pese a la captura de Nicolás Maduro, el escenario político en su país no es nada claro. Mientras la tiranía chavista siga en el poder, incluso podría avecinarse una nueva oleada migratoria. ¿Se viene una próxima oleada? Esa es una muy buena pregunta, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo me pongo en el siguiente supuesto. ¿Qué pasa si el régimen chavista cae? Seguramente algunos adeptos al régimen podrían salir. ¿Qué pasa si se fortalece y empiezan a irse más bien estos ciudadanos y vienen otros? Definitivamente, si tú quieres migrar, ¿dónde irías? Irías a un lugar donde tengas algún conocido, algún familiar. Entonces, hay posibilidades. Y ahí es donde viene un poco la perspectiva que deberíamos tener desde el Perú. Es, ¿qué vamos a hacer? En el 2017 no estuvimos preparados. El éxodo venezolano es una de las crisis humanitarias más graves de la historia mundial reciente. Sin planificación, solo huidas esporádicas, salidas forzadas por la escasez y la inseguridad. Según estadísticas, Perú es el segundo país con más venezolanos en América Latina. En primer lugar, Colombia, con 2.828.000 migrantes. Seguido nuestro país, con 1.662.000 migrantes. Brasil, con 732.272 migrantes. Chile, con 669.408 migrantes. Ecuador, con 440.445 migrantes. Y Argentina, el punto más bajo, con 174.796 migrantes. Lo que yo planteo son 3 escenarios. Un primer escenario es de aquellas personas que el Perú podría recibir. Un segundo escenario
es de las personas que podrían transitar por el Perú rumbo al norte o al sur, y un tercer escenario básicamente es de las personas que se encuentran en el Perú. En este primer escenario, en el que yo planteo de Perú como receptor, lo que tenemos que evitar definitivamente son los ingresos irregulares y masivos que hubieron en años anteriores. Migraciones no cuida fronteras, no cuida las fronteras. A quien le corresponde el cuidado de las fronteras es a la Policía Nacional. Nosotros lamentablemente en el Perú tenemos la imagen hollywoodesca de que la migra es como la de Estados Unidos. No es así. Empujados por la crisis y el régimen chavista, Perú se convirtió en uno de los principales destinos de esta migración masiva, acogiendo a quienes huían del hambre y los asesinatos. Hoy, el debate vuelve a ponerse sobre la mesa. Ante los escenarios de cambio político en Venezuela, la pregunta es obvia: ¿volverán a su país o se quedarán en el Perú? La respuesta no es simple y mucho menos inmediata. Estoy feliz por el hecho de que es un primer paso para lograr la liberación de lo que es mi país, ¿no? Porque, por ejemplo, los polos es una manera de expresar lo que está sucediendo, ya que los que están en el mismo país no pueden. Voy a cumplir 4 años este año. Tras la operación estadounidense, ¿crees que tu país ha sido liberado? Es total incertidumbre, la verdad, porque de alguna manera, aunque hayan quitado la cabeza de la serpiente, todavía aquí queda el cuerpo. Ya realicé como que una vida acá, ¿sabes? Entonces, volvería a ver a mi familia, sí, por temporadas, pero igual volvería acá. 15 de febrero cumplo un año, estoy recién llegada, no tengo mucho tiempo acá en Perú. ¿Piensas irte una vez que se regularice la situación? En realidad sí, ya tenía pensado irme ahorita en noviembre en este año. Ya ¿quieres irte? Ya me quiero ir a mi país. Yo tengo 2 hijas que están en Venezuela. Es mi primer diciembre sin ella y me pegó muchísimo. ¿Cómo lo pasaste? Pues nada, salí de aquí de mi trabajo y me fui a dormir. Mi papá quiere abrazarlo a él, abrazar a mi otro hijo que apenas nació aquí, que es peruano. Y bueno, obviamente de irnos de aquí definitivo no va a ser, porque ya hemos hecho una vida aquí y nos gusta este lugar. Porque mi pareja es peruano y tengo 8 años con mi pareja. ¿Cuántos años aquí? 9. Y él es de Huaraz, Ancash. Habla quechua. Aunque en Venezuela sea libre, yo me quedo en Perú. Pero viajo a Venezuela 2 veces al año. Viajo. Muchos ya han reconstruido su vida fuera del país. Otros aún esperan claridad en el panorama para regresar, pero implicaría empezar otra vez. El fenómeno migratorio tiene también un lado oscuro. Organizaciones criminales de origen venezolano, como el Tren de Aragua o los gallegos, han extendido sus redes en varios países de la región, siendo el nuestro el más afectado por la ola criminal de asesinatos múltiples a inocentes. La misma prensa reporta a diversos extranjeros cometiendo delitos aquí en el Perú. Tenemos que entender que el tema migratorio, que nos pegó muy duro en el Perú en el 2017, era un tema no previsto. No podría dejar de soslayar que obviamente hay factores que han indicado. El Tren de Aragua es una realidad en la región y obviamente eso contribuye a través de diversos grupos al aumento de la criminalidad, que son grupos venezolanos que contribuyen a esto, pero también tenemos algunos grupos delictivos dentro de nuestra misma territorio, ¿no? Estas balas que tienen origen en el país caribeño y su gran despliegue por nuestras calles se debe al ingreso irregular que se vivió durante la primera oleada migratoria, que dejaban entrar a todo el mundo. Cuando uno revisa las cifras entre el 2017 y 2025, es más que obvio que el ingreso regular de ciudadanos venezolanos se dio entre el 2017 y 2018, donde se les permitía ingresar con cédulas. Cuando se empieza a pedir el pasaporte y visas, la tendencia va al mínimo. Y lo que empieza a crecer, porque era más que obvio y evidente, es el ingreso irregular, es decir, ingresar por pasos no autorizados. Muchos entraron de manera regular. Muchos ingresaron de manera irregular y acá, bueno, hicieron sus temas delictivos.
Así, la diáspora venezolana entra en una nueva etapa, la de incertidumbre y la de tal vez tener más personas dentro de nuestro país. Nuestra propia informalidad económica es la que contribuye al aumento de la migración. Te pongo un ejemplo. Yo tengo mi carro, se lo doy a un ciudadano venezolano y le digo taxea. Entonces está dentro de un tema informal y a mí no necesariamente me interesa que él esté de manera regular. O sea, a ver, a mí me interesa recibir mi dinero y él el suyo. Entre la esperanza del regreso y la realidad de una vida construida lejos de casa, miles de familias enfrentan una nueva decisión: el regreso a casa o una nueva vida en el Perú. Una nueva pausa comercial y también viene Kira Alcaraz, esta mujer que es un energúmeno, en una nueva polémica. Así es, esta es incorregible. Ahora atacó a un fiscalizador del SAT, el Servicio Tributario de Lima, lo abofeteó, le quité. Esta mujer no tiene arreglo. Además, el cuestionamiento legal que enfrenta Mario Vizcarra, porque él tenía una sentencia judicial, fue condenado, fue un mal funcionario, metió la uña, no puede ser candidato presidencial.